Biblia, palabra de vida, llevando buenas nuevas de salvación. En esta ocasión le traemos la historia de Abraham, su fe inquebrantable y su convicción de que con Dios todo es posible. Abraham, la fe que cambió la historia. Nunca olvidaré aquel día, el momento que cambió el rumbo de mi vida para siempre. Era un día como cualquier otro en Ur de los Caldeos. La ciudad estaba llena de vida, con mercados bulliciosos y templos dedicados a dioses de piedra y madera. Pero en medio de todo aquello, algo dentro de mí siempre se sintió vacío. ¿Podría haber algo más allá de estos ídolos mudos? No lo sabía, pero lo sentía en lo más profundo. Esa tarde, mientras contemplaba las estrellas en el cielo claro, sucedió lo inesperado. Una voz, poderosa y serena, resonó en mi interior. «Abraham», dijo, llamándome por mi nombre como si hubiera conocido cada rincón de mi alma. Mi corazón latió con fuerza, porque no era una voz común. Era la voz del Dios vivo, el único y verdadero. «Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré», continuó. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Dejar mi hogar? ¿Abandonar todo lo que conocía? Pero antes de que pudiera vacilar, Dios hizo una promesa que me dejó sin aliento. «Haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». En ese momento, entendí que no podía ignorar este llamado. Era más que una invitación. Era una misión divina. Pero no estaba exento de temores. ¿Cómo convencería a mi esposa Sara de dejar nuestro hogar? ¿Cómo podría un hombre común como yo convertirse en el padre de una gran nación, especialmente cuando no teníamos hijos? Sin embargo, había algo más fuerte que mis dudas. La certeza de que esta voz era verdadera. Esa noche le conté a Sara lo que había ocurrido. Con una fe que me sorprendió, ella aceptó. Juntos, empaquetamos nuestras pertenencias, tomamos a mi sobrino Lot y nos dispusimos a partir hacia lo desconocido. Mientras cruzábamos los límites de nuestra tierra, no sabía lo que nos esperaba, pero estaba seguro de algo. Había escuchado al Dios que hace promesas, y Él nunca las rompe. Este fue solo el inicio de mi viaje, un camino lleno de desafíos, pruebas y momentos en los que mi fe sería llevada al límite. Pero aquel llamado fue la chispa que encendió la historia que estaba por escribirse. Una historia de fe, obediencia y promesas cumplidas. Con cada paso que daba, el polvo del camino se mezclaba con mis pensamientos. Habíamos dejado atrás la comodidad de Ur y entrado en un terreno desconocido. A mi lado, Sara caminaba con determinación, y detrás de nosotros venía Lot, con nuestros pastores y rebaños. Aunque mi corazón estaba lleno de esperanza por la promesa de Dios, las incertidumbres me seguían como una sombra. ¿A dónde íbamos? ¿Cuánto tiempo tomaría? ¿Qué nos esperaba al final del camino? Nuestra primera parada fue en Harán, donde permanecimos un tiempo. Dios no había especificado cuánto debíamos detenernos, pero en mi corazón sabía que ese no era nuestro destino final. Fue allí donde aprendí que confiar en Dios no siempre significaba entender su plan. A menudo significaba simplemente avanzar cuando Él lo decía. Finalmente, llegamos a la tierra de Canaán. La vista era impresionante. Colinas ondulantes, tierras fértiles y cielos amplios que parecían reflejar la inmensidad de las promesas de Dios. Allí, Dios se me apareció nuevamente y dijo: «A tu descendencia daré esta tierra». Mi pecho se llenó de gratitud y construí un altar en aquel lugar como señal de mi adoración y mi fe. Pero la tranquilidad no duró mucho. Pronto, una hambruna azotó la tierra. La abundancia que habíamos imaginado se convirtió en escasez, y mi fe enfrentó su primera gran prueba. Con el peso de la responsabilidad por mi familia y mis siervos,
tomé una decisión que aún recuerdo con mezcla de humildad y arrepentimiento. Descendimos a Egipto para buscar alimento. Allí, temiendo por mi vida debido a la belleza de Sara, le pedí que dijera que era mi hermana. Fue un momento de debilidad en mi fe, y aunque Dios me protegió y nos permitió salir de Egipto con riquezas, aprendí que confiar en mi propia astucia no era el camino. Cuando regresamos a Canaán, otro desafío surgió. Mis rebaños y los de Lot habían crecido tanto que la tierra no podía sostenernos a ambos. Los pastores discutían constantemente y la tensión era palpable. En ese momento, recordé la promesa de Dios y decidí actuar con generosidad. Le dije a Lot: no haya pleito entre nosotros. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot eligió las tierras fértiles cerca de Sodoma, y yo permanecí en Canaán. Aunque parecía que él había tomado lo mejor, mi confianza estaba en Dios. A pesar de estas pruebas, cada paso me enseñó que Dios estaba conmigo, guiando cada decisión y cumpliendo su promesa, incluso en los momentos de incertidumbre. Cada altar que construí en el camino no solo marcaba un lugar físico, sino también un recordatorio de mi fe en el Dios que nunca falla. A medida que los días se convertían en años, la promesa de Dios resonaba en mi corazón como una melodía constante. Pero el eco de mis dudas comenzaba a colarse entre las notas. Haré de ti una gran nación, me había dicho Dios. Pero Sara y yo seguíamos sin tener hijos. ¿Cómo podría cumplirse su palabra si el tiempo parecía ir en mi contra? Una noche, mientras observaba el cielo estrellado, Dios se me apareció de nuevo. Su presencia era imponente, y su voz, como un río que llenaba cada rincón de mi ser, dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu recompensa será muy grande. Pero mi corazón, cansado de esperar, expresó la pregunta que me había atormentado por años. Señor, ¿qué me darás si sigo sin tener hijos? El heredero de mi casa será Eliezer de Damasco, mi siervo. Dios, paciente y lleno de misericordia, respondió de una forma que marcó mi vida para siempre. Me llevó afuera, señalando el cielo nocturno. Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Elegí creer, no porque entendiera cómo ocurriría, sino porque confiaba en Él, y Dios lo consideró como justicia. No mucho después, Dios reafirmó su promesa con un pacto solemne. Me pidió que trajera varios animales, que dividiera sus cuerpos y los colocara en fila. Era una costumbre conocida para sellar pactos, pero lo que ocurrió después no fue algo que yo esperara. Cuando el sol se puso, un profundo sueño cayó sobre mí y una oscuridad aterradora me envolvió. Entonces, una antorcha de fuego pasó entre las mitades de los animales. Era Dios mismo confirmando que cumpliría su promesa, sin importar los obstáculos. Sin embargo, a pesar de todo esto, Sara y yo aún luchábamos con la impaciencia. Desesperada por tener un hijo, Sara me pidió que me uniera a su sierva, Agar, para concebir un heredero. Yo acepté, y de esa unión nació Ismael. Pero en lugar de traer paz, este acto trajo tensión y conflicto. Agar comenzó a despreciar a Sara, y la relación entre ellas se volvió insoportable. Aún así, en medio de nuestro error, Dios no nos abandonó. Él me aseguró que Ismael también sería bendecido, pero dejó claro que el hijo de la promesa aún estaba por venir. Estos años me enseñaron que la fe no es solo creer en las promesas de Dios, sino también esperar en su tiempo perfecto. Cada día que pasaba me aferraba más a la certeza de que el Dios que me había llamado y sellado un pacto conmigo no fallaría. Aunque el camino era largo y lleno de dudas, sabía que las estrellas del cielo, esas mismas que Él me mostró, eran un recordatorio de que su palabra nunca regresa vacía. Los años siguieron su curso, y la promesa de Dios permanecía viva en mi corazón, aunque cada vez parecía más distante. Sara y yo éramos ya ancianos,
y la idea de tener un hijo nos parecía más un sueño lejano que una realidad. Pero Dios, en su infinita sabiduría, siempre elige el momento perfecto para intervenir. Una tarde, mientras descansaba bajo los árboles de Mamré, vi algo que me estremeció. 3 hombres se acercaban desde lejos. Había algo inusual en ellos, algo que no podía explicar. Me apresuré a recibirlos, inclinándome ante ellos en señal de respeto. Por favor, mi señor, si he hallado gracia a tus ojos, no pases de largo sin detenerte. Permíteme traer agua y alimento para refrescarte antes de que sigas tu camino, les dije. Mientras Sara y nuestros siervos preparaban la comida, uno de los hombres hizo una declaración que parecía imposible. Volveré a ti el próximo año, y para entonces tu esposa Sara habrá tenido un hijo. Desde el interior de la tienda, Sara escuchó y se echó a reír. No era una risa de gozo, sino una mezcla de incredulidad y asombro. ¿Cómo podía una mujer de su edad dar a luz? El hombre, que ahora entendí que era el Señor mismo, preguntó: ¿por qué se rió Sara? ¿Hay algo imposible para Dios? Su pregunta resonó como un eco en mi alma. Sabía que no había nada que Él no pudiera hacer, y ese momento renovó mi fe en que su promesa se cumpliría, sin importar nuestras limitaciones humanas. Poco después, Dios reafirmó su pacto conmigo de una manera aún más profunda. Me dijo: no te llamarás más Abram, sino Abraham, porque te he hecho padre de muchas naciones. Y a tu esposa no la llamarás más Sara, sino Sara, porque será madre de naciones. Este cambio de nombres era un recordatorio de que nuestra identidad estaba ligada a su propósito eterno. Como señal de este pacto, Dios instituyó la circuncisión, un acto que debía realizarse en toda mi casa y mi descendencia. Aunque la instrucción era desafiante, la obedecí, confiando en que cada acto de fe nos acercaba más a su promesa. Dios también reveló algo sorprendente: su plan para las ciudades de Sodoma y Gomorra, cuya maldad había llegado a su límite. En un momento de profunda intimidad, le rogué que no destruyera a los justos junto con los impíos. ¿Y si hay 50 justos en la ciudad? ¿Los destruirás?, pregunté. Con paciencia, Dios accedió, y continué intercediendo, reduciendo el número hasta 10. Aunque sabía que no podía cambiar el curso de la historia, aprendí algo poderoso. Mi relación con Dios no era pasiva, sino activa, un diálogo constante. Con cada paso de este capítulo en mi vida, mi fe se renovaba. Las risas incrédulas se transformaban en esperanza, los nombres nuevos en promesas reafirmadas, y los encuentros con Dios en momentos de transformación. Aunque aún no veía el cumplimiento completo, cada intervención divina era un recordatorio de que su palabra era más fuerte que cualquier duda. Aquel día en Mamré, después de recibir a los 3 visitantes y escuchar la reafirmación de la promesa, algo inesperado ocurrió. Los hombres se levantaron para partir hacia Sodoma, y yo, movido por un presentimiento, los acompañé un tramo en su camino. Mientras caminábamos, uno de ellos, que entendí que era el Señor mismo, dijo algo que me dejó perplejo. El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado, gravísimo. Descenderé a ver si lo que han hecho es tan grave como el clamor que ha llegado a mí. Mi corazón se aceleró. Sabía que mi sobrino Lot vivía en Sodoma junto con su familia. La idea de que esas ciudades pudieran ser destruidas me llenó de una mezcla de miedo y responsabilidad. ¿Podría un hombre como yo interceder ante el Dios del universo? Pero también sabía que Dios es justo y confié en su carácter. Con humildad y reverencia me acerqué al Señor. ¿De verdad destruirás al justo junto con el impío?, pregunté. Mis palabras salieron llenas de temor, pero también con una convicción profunda. ¿Qué pasa si hay 50 justos en la ciudad? ¿No perdonarás a todo el lugar por amor a los 50 justos que haya allí? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío. ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará lo que es justo? El Señor me respondió con una paciencia que nunca olvidaré. Si encuentro en Sodoma 50 justos,
Perdonaré a toda la ciudad por amor a ellos. Pero no pude detenerme allí. Sabía que tal vez no habría 50, así que reuní valor y continué. ¿Y si faltan 5 para los 50? ¿Destruirás toda la ciudad por esos 5? Una vez más, el Señor accedió. No la destruiré si encuentro 45. Así continuó el intercambio. 30, 20, finalmente 10. Cada vez que hablaba sentía que estaba caminando por la cuerda floja, pero Dios, con infinita paciencia, escuchó cada súplica. No la destruiré por amor a los 10, dijo finalmente. Mi corazón estaba lleno de gratitud por su misericordia. Esa noche, mientras los hombres continuaban su camino, me quedé contemplando el horizonte. Había hecho todo lo que estaba en mis manos para interceder por los justos, pero sabía que el destino de Sodoma y Gomorra ahora estaba en manos de Dios. No podía evitar sentir el peso de la fragilidad humana frente a la santidad de Dios. Al día siguiente, la noticia llegó. Fuego y azufre habían caído del cielo, destruyendo ambas ciudades. Sin embargo, Dios, en su misericordia, había rescatado a Lot y a sus hijas. Aunque el juicio fue severo, aprendí que Dios no se deleita en la destrucción, sino que es paciente y justo, dando oportunidades para arrepentirse. Ese episodio quedó grabado en mi corazón como un recordatorio de que nuestra relación con Dios no se basa solo en obedecer, sino también en interceder por otros. Aprendí que, aunque el pecado tiene consecuencias, su justicia siempre está acompañada de su misericordia. Y así, mi fe en Él se fortaleció aún más, sabiendo que es un Dios que escucha, incluso cuando un simple hombre como yo se atreve a levantar la voz. Los días se alargaban mientras envejecíamos, y aunque la promesa de Dios seguía grabada en mi corazón, a veces me preguntaba si el tiempo no sería nuestro mayor enemigo. Sara y yo éramos ancianos, y la idea de tener un hijo parecía imposible, casi absurda. Sin embargo, la voz de Dios siempre resonaba en mi interior, recordándome que su palabra no vuelve vacía. Fue entonces cuando todo cambió. Sara, que solía esconder su amargura detrás de una sonrisa, empezó a mostrar una luz diferente en su rostro. A medida que pasaban los meses, el imposible se hacía visible. Su vientre comenzó a crecer. Era como si cada día que pasaba el milagro se volviera más real. El Dios que nos había prometido una descendencia había cumplido su palabra, contra todo pronóstico. Recuerdo la noche en que el grito de un bebé rompió el silencio de nuestra tienda. Sara, riendo entre lágrimas, me miró con una alegría que no veía en ella desde hacía décadas. «¿Es un niño, Abraham? ¡Un hijo nuestro!». Tomé al pequeño en mis brazos, sintiendo su calidez, y una sole. Llamamos al niño Isaac, que significa risa, porque Dios había transformado las risas incrédulas de Sara en una risa de gozo indescriptible. Cada vez que veía a mi hijo, recordaba que la fidelidad de Dios no está limitada por la lógica humana. Sara solía decir, ¿quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Y sin embargo le he dado un hijo en su vejez. Pero el nacimiento de Isaac no fue solo un regalo para nuestra familia. Fue una declaración de que el pacto de Dios seguía en pie. Este niño no era solo nuestro hijo, sino el portador de la promesa de que nuestras generaciones llenarían la tierra, como las estrellas en el cielo. A pesar de nuestra alegría, el nacimiento de Isaac trajo consigo desafíos. La tensión con Agar y su hijo, Ismael, se intensificó. Sara, protectora como nunca antes, insistió en que Agar e Ismael se fueran. Fue un momento difícil, pero Dios me aseguró que cuidaría de Ismael y que él también sería bendecido. Con el corazón pesado los despedí, confiando en que el Dios que cumplió su promesa con nosotros también cumpliría su palabra con ellos. Mientras Isaac crecía, lo observaba correr, reír y jugar, y cada momento me recordaba que Dios es un Dios de milagros. No importa cuán imposible parezcan las circunstancias, Él siempre cumple lo que promete. Isaac
Era la evidencia viviente de que Dios nunca falla, y mi corazón estaba lleno de gratitud por su fidelidad. Sabía que mi viaje de fe no había terminado, pero con cada día que pasaba, mi confianza en Dios crecía. Isaac no solo era la respuesta a una promesa, era un recordatorio constante de que Dios es fiel y que en Él siempre podemos confiar, incluso cuando todo parece perdido. El día comenzó como cualquier otro. El sol se levantaba en el horizonte, pintando de dorado las colinas de Canaán. Isaac, ya convertido en un joven lleno de vida, corría por el campamento, tan lleno de energía que parecía que nada podría detenerlo. Nunca imaginé que ese día marcaría una de las pruebas más difíciles de mi vida. Fue en ese momento cuando Dios me habló de nuevo. Su voz, siempre tan clara y firme, esta vez trajo una instrucción que me desgarró el alma. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo a quien amas, Isaac, y ve a la tierra de Moria. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Mi corazón se detuvo. ¿Isaac? El hijo de la promesa. ¿El niño que representaba el cumplimiento de todo lo que Dios había dicho? No podía comprenderlo. Mi mente estaba llena de preguntas, pero no había lugar para la desobediencia. Aunque no entendía el propósito, sabía que el Dios que me había dado a Isaac era digno de mi absoluta confianza. Esa misma noche, sin decir palabra, preparé todo para el viaje. Cargué un asno con leña, llevé fuego y un cuchillo, y tomé a Isaac conmigo. 3 días caminamos en silencio hacia el monte que Dios me había indicado. Mi mente estaba en un torbellino, pero mi fe en Dios me mantenía firme. Si Él me había prometido que Isaac sería la descendencia, entonces debía confiar en que Él haría lo imposible, incluso devolverle la vida. Al llegar al pie del monte, le pedí a los siervos que se quedaran atrás. El muchacho y yo iremos allá, adoraremos y volveremos a ustedes, les dije, con una fe que parecía desafiar mi propia comprensión. Isaac cargó la leña sobre sus hombros, mientras yo llevaba el fuego y el cuchillo. Subimos juntos en silencio, hasta que Isaac rompió el silencio con una pregunta que atravesó mi corazón. Padre, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Me detuve un momento, buscando las palabras adecuadas. Finalmente, respondí con lo único que sabía en ese momento. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Seguimos caminando, y cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando llegamos al lugar señalado por Dios, construí un altar con manos temblorosas, y coloqué la leña sobre él. Luego, tomé a Isaac, mi amado hijo, y lo até. Sus ojos me miraban con confianza, y mi corazón se partía en 1000 pedazos. Lo coloqué sobre el altar, y levanté el cuchillo, dispuesto a obedecer a Dios, aunque mi alma gritara en agonía. Entonces, en el momento más oscuro, la voz de Dios resonó nuevamente. «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado ni a tu hijo, tu único hijo». Bajé el cuchillo y solté un grito de alivio y gratitud. En ese instante, vi un carnero atrapado en un arbusto cercano. Dios había provisto tal como lo había dicho. Con lágrimas en los ojos, ofrecí el carnero en lugar de Isaac, y juntos adoramos al Dios que provee. Aquel lugar lo llamé Jehová Jireh, porque verdaderamente el Señor había provisto en el momento más crítico. Mientras descendíamos del monte, con Isaac a mi lado, comprendí algo que nunca olvidaré. La fe no se trata solo de entender, sino de confiar, incluso en lo incomprensible. Dios no solo había probado mi obediencia, sino que también había mostrado que su fidelidad nunca falla. Isaac seguía siendo el hijo de la promesa, y ahora mi fe en Dios era más fuerte que nunca. A medida que envejecía, el peso de los años no solo caía sobre mis hombros, sino también sobre mi corazón. Cada arruga y cada paso más lento eran recordatorios de que mi tiempo en esta tierra llegaba a su fin. Sin embargo, mi vida,
con todos sus altibajos, había sido marcada por algo mucho más grande que yo: el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora, más que nunca, entendía que el verdadero legado no era lo que había logrado, sino lo que Dios había hecho a través de mí. Después del episodio en el monte Moria, la vida pareció encontrar un ritmo de paz. Isaac creció, convirtiéndose en un joven sabio y fuerte, el portador de la promesa divina. A través de él, la promesa de una gran descendencia continuaría. Pero aún había cosas por hacer, decisiones que tomar para asegurar que el propósito de Dios siguiera adelante. Cuando Sara, mi amada compañera, partió de este mundo, sentí el vacío más grande que había experimentado. Ella había estado conmigo en cada paso del camino, compartiendo las pruebas y las promesas. La enterré en la cueva de Macpelá, una parcela de tierra que compré para asegurar que nuestra familia tuviera un lugar en la tierra prometida. Esa cueva no solo era un lugar de descanso para Sara, sino también un recordatorio tangible de que Dios nos había dado esta tierra, aunque solo fuera una pequeña parte por ahora. Sabía que Isaac necesitaba una esposa, alguien que compartiera la fe en el Dios de las promesas. Confié esta tarea a mi siervo más fiel, enviándolo a la tierra de mis antepasados para encontrarla. Su misión estuvo marcada por la guía divina, y cuando regresó con Rebeca, supe que Dios seguía cumpliendo su plan. Ver a Isaac y Rebeca juntos llenó mi corazón de esperanza. La promesa continuaría. A pesar de mi avanzada edad, Dios me dio más hijos a través de Cetura, mi segunda esposa. Aunque estos hijos también fueron bendecidos, sabía que la línea del pacto estaba con Isaac. Con cuidado, dividí mis bienes entre mis hijos y aseguré que Isaac recibiera todo lo necesario para cumplir el propósito de Dios. Finalmente, llegó el día en que mi cuerpo no pudo más. Mientras me acostaba por última vez, miré al cielo que tantas veces había contemplado, recordando aquella noche cuando Dios me mostró las estrellas y prometió que así sería mi descendencia. Ahora veía la realidad de esas palabras. No se trataba solo de Isaac o de mis nietos. Se trataba de algo mucho más grande. Dios estaba construyendo una nación, un pueblo que sería una bendición para todas las familias de la tierra. Morí lleno de días, en paz, sabiendo que mi vida había sido un testimonio de la fidelidad de Dios. Me enterraron junto a Sara en la cueva de Macpelá, en la tierra que Dios había prometido. Mi tiempo en esta tierra había terminado, pero la obra de Dios apenas comenzaba. Mi legado no era solo una familia numerosa o una tierra prometida. Era la fe en un Dios que cumple lo que promete, incluso cuando parece imposible. Ahora sé que mi historia es solo una parte del plan eterno de Dios, un plan que se extiende a través de las generaciones, para que todos los que confíen en Él puedan ser llamados hijos de la promesa. Y así, dejo este mundo con la certeza de que Dios, el mismo que me llamó desde Ur, es fiel y verdadero. Mi legado no soy yo, mi legado es Él. Para ver más historias bíblicas, mensajes de vida y conocer más de las Sagradas Escrituras, síguenos, suscríbete y activa la campanita. Biblia Palabra de Vida.